Bienvenidos nuevamente amigos, al canal Universo Gris. Acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos. Recuerda, si disfrutas este contenido, deja un me gusta, un comentario y suscríbete. Ahora entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te tendrá con los pelos de punta, escrita por M.R. James. La historia se llama El Jardín de Rosas. El señor y la señora Anstruther estaban desayunando en el salón de Westfield Hall, en el condado de Essex. Estaban haciendo planes para el día. George, dijo la señora Anstruther, creo que será mejor que cojas el coche hasta Mauldin y veas si puedes conseguir alguna de esas cosas de punto de las que te hablaba y que servirían para mi puesto en el bazar. Oh, bueno, si lo deseas, Mary, por supuesto que puedo hacerlo, pero tenía medio acordado jugar una ronda con Jeffrey Williamson esta mañana. El bazar no es hasta el jueves de la próxima semana, ¿verdad? ¿Qué tiene eso que ver, George? Creía que te habrías dado cuenta de que, si no puedo conseguir lo que quiero en Mauldin, tendré que escribir a todo tipo de tiendas de la ciudad, y seguramente me enviarán algo bastante inadecuado en cuanto a precio o calidad la primera vez. Si realmente ha concertado una cita con el señor Williamson, será mejor que la cumpla, pero debo decir que creo que podría habérmelo hecho saber. Oh no era realmente una cita. Ya veo lo que quieres decir. Iré. ¿Y qué harás tú? Pues bien, cuando las obras de la casa estén arregladas, tengo que ver cómo se arregla mi nueva Rosaleda. Por cierto, antes de que partas hacia Mauldin, me gustaría que llevaras a Collins a ver el lugar que he fijado. ¿Lo conoces, por supuesto? Bueno, no estoy muy seguro de conocerlo, Mary. Está en el extremo superior, hacia el pueblo. Por Dios, no, mi querido George, pensé que lo había dejado bien claro. No, es ese pequeño claro justo al lado del camino de arbustos que va hacia la iglesia. Oh, sí, donde decíamos que debió haber una casa de verano alguna vez, el lugar con el viejo asiento y los postes. ¿Pero crees que hay suficiente sol allí? Mi querido George, permíteme un poco de sentido común, y no me atribuyas todas tus ideas sobre las casas de verano. Sí, habrá mucho sol cuando nos hayamos deshecho de algunos de esos arbustos. Sé lo que vas a decir, y tengo tan poco deseo como tú de desnudar el lugar. Todo lo que quiero que Collins haga es quitar los asientos viejos y los postes y las cosas antes de que yo salga dentro de una hora. Y espero que te las arregles para salir bastante pronto. Después del almuerzo creo que seguiré con mi boceto de la iglesia, y si te apetece puedes ir a los enlaces, una buena idea, muy buena. Sí, termina ese boceto, Mary, y yo me alegraré de una ronda. Iba a decir que podrías visitar al obispo, pero supongo que es inútil que haga ninguna sugerencia. Y ahora prepárate, o la mitad de la mañana se habrá ido. La cara del señor Anstruther, que había mostrado síntomas de alargamiento, se acortó de nuevo, y se apresuró a salir de la habitación, y pronto se le oyó dar órdenes en el pasillo. La señora Anstruther, una dama señorial de unos 50 años de edad, procedió, después de un segundo examen de las cartas de la mañana, a sus quehaceres domésticos. A los pocos minutos el señor Anstruther había descubierto a Collins en el invernadero, y se dirigieron al lugar donde se encontraba el jardín de rosas proyectado. No sé mucho acerca de las condiciones más adecuadas para estos viveros, pero me inclino a creer que la señora Anstruther, aunque acostumbraba a describirse como una gran jardinera, no había sido bien asesorada en la selección del lugar para ese propósito. Era un claro pequeño y húmedo, delimitado por un lado por un sendero y por el otro por espesos arbustos, laureles y otros árboles de hoja perenne. El suelo estaba casi desnudo de hierba y tenía un aspecto oscuro. Restos de asientos rústicos y un poste de roble viejo y ondulado en algún lugar cerca del centro del claro habían dado lugar a la conjetura del señor Anstruther de que una casa de verano había estado allí. Evidentemente, Collins no había sido informado de las intenciones de su señora con respecto a este terreno, y cuando la supo por el señor Anstruther no mostró ningún entusiasmo. Por supuesto que podría quitar esos asientos muy pronto, dijo. No son un adorno para el lugar, señor Anstruther, y además están podridos. Mire, señor, y rompió un trozo grande, están podridos. Sí, límpialos, para estar seguros de que podemos hacerlo. Y el poste, dijo el señor Anstruther, también tiene que desaparecer.
Collins avanzó y sacudió el poste con ambas manos, luego se frotó la barbilla. Ese poste está firme en el suelo, dijo. Lleva ahí varios años, señor Anstruther. Dudo que no lo levante tan pronto como lo que pueda hacer con los asientos. Pero su señora desea especialmente que se quite de en medio dentro de una hora, dijo el señor Anstruther. Collins sonrió y sacudió la cabeza lentamente. Me va a disculpar, señor, pero usted mismo lo siente. No, señor, nadie puede hacer lo que es imposible para ellos, ¿verdad, señor? Podría conseguir ese puesto para después de la hora del té, señor, pero eso requeriría mucha excavación. Lo que necesita, verá, señor, si me disculpa por nombrarlo, es que se afloje la tierra alrededor de este poste, y el chico y yo tardaremos un poco en hacerlo. Pero ahora, estos asientos, dijo Collins, pareciendo apropiarse de esta parte del plan como si se debiera a su propia inventiva, puedo hacer que el barrer los rodee y los limpie en, ¿por qué? Menos de una hora a partir de ahora, si usted lo permite. ¿Solo qué, Collins? Bueno, ahora, no es para mí ir en contra de las órdenes más de lo que es para usted mismo, o cualquier otra persona, esto fue añadido un poco apresuradamente, pero si usted me perdona, señor, este no es el lugar que yo habría elegido para ningún jardín de rosas. Mire el buey y el laurestino, ya que impiden la entrada de luz. Así, pero tenemos que deshacernos de algunos de ellos, por supuesto. Oh, sí, deshacerse de ellos. Sí, por supuesto, pero, le pido perdón, señor Anstruther. Lo siento, Collins, pero debo continuar ahora. Oigo el coche en la puerta. Su señora le explicará exactamente lo que desea. Le diré, entonces, que puede ver la forma de retirar los asientos de inmediato y el correo esta tarde. Buenos días. Collins se quedó frotándose la barbilla. La señora Anstruther recibió el informe con cierto descontento, pero no insistió en ningún cambio de plan. A las 4 de la tarde había despedido a su marido para que jugara al golf, había atendido fielmente a Collins y a los demás deberes del día y, tras enviar un taburete y una sombrilla al lugar adecuado, acababa de ponerse a dibujar la iglesia vista desde los arbustos, cuando una criada bajó a toda prisa por el camino para informar de que la señorita Wilkins había llamado. La señorita Wilkins era uno de los pocos miembros que quedaban de la familia a la que los Anstruthers habían comprado la finca de Westfield hacía unos años. Se había quedado en el vecindario, y probablemente esta era una visita de despedida. Tal vez pueda pedirle a la señorita Wilkins que me acompañe, dijo la señora Anstruther, y pronto la señorita Wilkins, una persona de edad madura, se acercó. Sí, me voy de las cenizas mañana, y podré decirle a mi hermano lo tremendamente que has mejorado el lugar. Por supuesto que no puede evitar lamentar un poco la vieja casa, como yo misma, pero el jardín es realmente encantador ahora. Me alegro mucho de que lo digas. Pero no debe pensar que hemos terminado nuestras mejoras. Déjeme mostrarle dónde pienso poner un jardín de rosas. Está cerca de aquí. Los detalles del proyecto fueron expuestos ante la señorita Wilkins con cierta extensión, pero sus pensamientos estaban evidentemente en otra parte. Sí, encantador, dijo al final, de forma bastante ausente. Pero sabe, señor Anstruther, me temo que estaba pensando en los viejos tiempos. Estoy muy contenta de haber vuelto a ver este lugar antes de que usted lo alterara. Frank y yo tuvimos un gran romance con este lugar. Sí, dijo la señora Anstruther sonriendo, dígame qué era. Algo pintoresco y encantador, estoy segura. No es muy encantador, pero siempre me ha parecido curioso. Ninguno de los dos estaría nunca aquí solo cuando éramos niños, y no estoy seguro de que me importe ahora en ciertos estados de ánimo. Es una de esas cosas que difícilmente pueden expresarse con palabras, por lo menos para mí, y que suenan bastante tontas si no se expresan adecuadamente. Puedo contarle en cierto modo qué fue lo que nos dio, bueno, casi un horror al lugar cuando estábamos solos. Fue hacia el atardecer de un día de otoño muy caluroso, cuando Frank había desaparecido misteriosamente por los terrenos. Y yo lo buscaba para llevarlo a tomar el té, y bajando por el sendero lo vi de repente, no escondido entre los arbustos, como yo esperaba, sino sentado en el banco de la vieja casa de verano. Aquí había una casa de verano de madera, ya sabe usted, en un rincón, dormido,
pero con una expresión tan espantosa en su rostro que realmente pensé que debía estar enfermo o incluso muerto. Me abalancé sobre él, lo sacudí y le dije que se despertara, y se despertó, con un grito. Le aseguro que el pobre muchacho parecía casi fuera de sí por el miedo. Me llevó a toda prisa a la casa, y estuvo en un estado terrible toda esa noche, apenas durmiendo. Alguien tuvo que sentarse con él, por lo que recuerdo. Pronto mejoró, pero durante días no pude conseguir que me dijera por qué estaba así. Al final se supo que había estado realmente dormido y que había tenido una especie de sueño muy extraño e inconexo. Nunca vio gran cosa de lo que le rodeaba, pero sintió las escenas más vívidamente. Primero se imaginó que estaba de pie en una gran sala con varias personas y que había alguien enfrente de él que era muy poderoso y que le hacían preguntas que le parecían muy importantes y que, cada vez que las respondía, alguien, ya sea la persona de enfrente o alguien más en la habitación, parecía estar, como él dijo, inventando algo contra él. Todas las voces le parecían muy lejanas, pero recordaba algunas cosas que se decían, ¿dónde estaba usted el 19 de octubre? Y ¿es esta su letra? Etc. Ahora me doy cuenta, por supuesto, de que estaba soñando con algún juicio, pero nunca se nos permitió ver los papeles y era extraño que un niño de 8 años tuviera una idea tan vívida de lo que ocurría en un tribunal. Todo el tiempo sintió, dijo, la más intensa ansiedad y opresión y desesperanza, aunque supongo que no usó palabras como esas conmigo. Luego, después de eso, hubo un intervalo en el que recordó haber estado terriblemente inquieto y miserable. Y luego vino otro tipo de imagen, cuando fue consciente de que había salido al exterior en una mañana oscura y cruda, con un poco de nieve alrededor. Estaba en una calle, o en todo caso en medio de las casas, y le pareció que también había mucha gente y que lo habían subido por unos escalones de madera que crujían y lo habían colocado en una especie de plataforma, pero lo único que podía ver en realidad era un pequeño fuego que ardía en algún lugar cerca de él. Alguien que le había sujetado el brazo lo dejó y se dirigió hacia ese fuego, y entonces dijo que el susto que tenía era peor que en cualquier otra parte de su sueño y que si yo no lo hubiera despertado no sabía qué habría sido de él. Un sueño curioso para un niño, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí llegó la cosa. Debió de ser más tarde cuando Frank y yo estuvimos aquí, y yo estaba sentada en el cenador a punto de ponerse el sol. Me di cuenta de que el sol se estaba poniendo, y le dije a Frank que entrara corriendo a ver si el té estaba listo mientras yo terminaba un capítulo del libro que estaba leyendo. Frank tardó más de lo que esperaba, y la luz iba tan rápido que tuve que inclinarme sobre mi libro para distinguirla. De repente fui consciente de que alguien me susurraba dentro de la glorieta. Las únicas palabras que pude distinguir, o que creí distinguir, fueron algo así como, tira, tira. Yo empujo, tú tiras. Me sobresalté un poco. La voz, que era poco más que un susurro, sonaba tan ronca y enfadada y, sin embargo, como si viniera de muy lejos, igual que en el sueño de Frank. Pero, aunque me asusté, tuve el valor suficiente para mirar a mi alrededor e intentar averiguar de dónde procedía el sonido. Y, esto suena muy tonto, lo sé, pero aún así es el hecho, me aseguré de que era más fuerte cuando puse mi oído en un viejo poste que formaba parte del extremo del asiento. Estaba tan seguro de ello que recuerdo haber hecho algunas marcas en el poste, tan profundas como pude, con las tijeras de mi cesta de trabajo. No sé por qué. Por cierto, me pregunto si no será el propio post. Bueno, sí, podría ser, hay marcas y arañazos en él, pero no se puede estar seguro. En cualquier caso, era igual que ese poste que tienes ahí. Mi padre se enteró de que los dos habíamos tenido un susto en la glorieta y él mismo bajó una noche después de cenar y la glorieta fue derribada en muy poco tiempo. Recuerdo haber oído a mi padre hablar de ello a un anciano que solía hacer trabajos raros en el lugar y que el anciano le dijo, no tema por eso, señor, es lo suficientemente rápido ahí dentro sin que nadie lo coja y lo deje salir. Pero cuando pregunté quién era, no obtuve ninguna respuesta satisfactoria. Posiblemente mi padre o mi madre me habrían contado más cosas cuando crecí, pero, como sabes, ambos murieron cuando aún éramos unos niños. Debo decir que siempre me ha parecido muy extraño, y a menudo he preguntado a las personas mayores del pueblo si sabían de algo extraño, pero o no sabían nada o no querían decírmelo. Querida,
querida, cómo te he aburrido con mis recuerdos infantiles, pero, en efecto, aquel senador absorbió nuestros pensamientos de forma notable durante un tiempo. ¿Te puedes imaginar la clase de historias que nos inventamos? Bueno, querida señora Anstruther, debo dejarla ahora. Espero que nos encontremos en la ciudad este invierno, no es así, etcétera, etcétera. Los asientos y el poste fueron retirados y desarraigados respectivamente esa noche. El tiempo de finales de verano es proverbialmente traicionero, y a la hora de la cena la señora Collins subió a pedir un poco de brandy, porque su marido había cogido un feo resfriado y temía que no pudiera hacer mucho al día siguiente. Las reflexiones matinales de la señora Anstruther no eran del todo plácidas. Estaba segura de que algunos rufianes habían entrado en la plantación durante la noche. Y otra cosa, George, en cuanto Collins vuelva a estar por aquí, debes decirle que haga algo con las lechuzas. Nunca he oído nada parecido, y estoy seguro de que uno vino y se posó en algún lugar justo fuera de nuestra ventana. Si hubiera entrado, me habría vuelto loco, por su voz, debía de ser un pájaro muy grande. ¿No lo has oído? No, por supuesto que no, estabas profundamente dormido como siempre. Aún así, debo decir, George, que no parece que la noche te haya sentado muy bien. Querida, siento como si otra de las mismas me volviera tonta. No tienes ni idea de los sueños que he tenido. No pude hablar de ellos cuando me desperté, y si esta habitación no fuera tan luminosa y soleada no me importaría pensar en ellos ni siquiera ahora. Bueno, realmente, George, eso no es muy común en ti, debo decir. Debes tener solo tuviste lo que yo tuve ayer a menos que hayas tomado el té en esa miserable casa club, lo hiciste. No, nada más que una taza de té y algo de pan y mantequilla. Me gustaría saber cómo llegué a armar mi sueño, ya que supongo que uno arma sus sueños a partir de un montón de pequeñas cosas que ha estado viendo o leyendo. Mira, Mary, fue así, si no te aburro. Me gustaría oír lo que era, George. Te lo diré cuando haya tenido suficiente. Muy bien. Debo decirle que no fue como otras pesadillas en un sentido, porque realmente no vi a nadie que me hablara o me tocara y, sin embargo, me impresionó mucho la realidad de todo aquello. Primero estaba sentado, moviéndome, en una especie de habitación anticuada con paneles. Recuerdo que había una chimenea y un montón de papeles quemados en ella, y yo estaba en un gran estado de ansiedad por algo. Había alguien más, un criado, supongo, porque recuerdo que le dije, caballos, tan rápido como puedas, y luego esperé un poco, y a continuación oí que subían varias personas y un ruido como de espuelas sobre un suelo de tablas, y luego se abrió la puerta y ocurrió lo que yo esperaba. Sí, pero ¿qué fue eso? Verás, no podría decirlo, fue el tipo de choque que te trastorna en un sueño. O te despiertas o todo se vuelve negro. Eso fue lo que me pasó. Luego estaba en una gran habitación de paredes oscuras, con paneles, creo, como la otra, y un número de personas, y evidentemente estaba soportando tu juicio, supongo, George. Dios. Sí, Mary, lo estaba, pero ¿también soñaste eso? ¡Qué extraño! No he dormido lo suficiente para eso. Continúa, George, y te lo contaré después. Sí, bueno, me estaban juzgando, por mi vida, no lo dudo, por el estado en que me encontraba. No tenía a nadie que hablara por mí, y en algún lugar había un tipo muy temible en el banquillo, debería haber dicho, solo que parecía estar lanzando contra mí de manera muy injusta y tergiversando todo lo que decía y haciendo las preguntas más abominables. ¿Sobre qué? Pues, fechas en las que estuve en determinados lugares y cartas que supuestamente había escrito y porque había destruido algunos papeles, y recuerdo que se reía de las respuestas que yo daba de una manera que me intimidaba bastante. No parece gran cosa, pero puedo decirte, Mary, que fue realmente espantoso en aquel momento. Estoy segura de que una vez hubo un hombre así, y debió ser un villano horrible. Las cosas que dijo. Gracias, no tengo ningún deseo de escucharlos. Yo mismo puedo ir a los enlaces cualquier día. ¿Cómo terminó? Oh, contra mí, él se encargó de eso. Me gustaría, Mary,
poder darte una noción de la tensión que vino después de eso y que me pareció que duró días, esperando y a veces escribiendo cosas que sabía que eran enormemente importantes para mí y esperando respuestas y no llegando ninguna, y después de eso salí. Ah. ¿Qué te hace decir eso? ¿Sabes qué tipo de cosas vi? Era un día oscuro y frío, con nieve en las calles y un fuego ardiendo en algún lugar cerca de ti. Por George, lo fue. ¿Has tenido la misma pesadilla? ¿De verdad que no? Bueno, es la cosa más extraña. Sí, no tengo duda de que fue una ejecución por alta traición. Sé que me acostaron sobre paja y me sacudieron de la manera más miserable, y luego tuve que subir unos escalones, y alguien me sostenía del brazo, y recuerdo haber visto un poco de una escalera y haber escuchado el sonido de mucha gente. Realmente no creo que pudiera soportar ahora entrar en una multitud de personas y oír el ruido que hacen al hablar. Sin embargo, afortunadamente, no llegué al asunto real. El sueño pasó con una especie de trueno dentro de mi cabeza. Pero, Mary, sé lo que vas a preguntar. Supongo que se trata de una especie de lectura del pensamiento. La señorita Wilkins llamó ayer y me habló de un sueño que su hermano tuvo de niño cuando vivían aquí, y sin duda algo me hizo pensar en eso cuando estaba despierto anoche escuchando a esos horribles búhos y a esos hombres que hablaban y reían en los arbustos. Por cierto, me gustaría que viera si han hecho algún daño y hablara con la policía al respecto, y así, supongo, desde mi cerebro debe haber llegado al suyo mientras usted dormía. Curioso, sin duda, y siento que te haya hecho pasar tan mala noche. Será mejor que hoy estés al aire libre todo lo que puedas. Oh, todo está bien ahora, pero creo que iré a la logia y veré si puedo conseguir un juego con alguno de ellos. ¿Y tú? Tengo bastante que hacer por esta mañana, y esta tarde, si no me interrumpen, está mi dibujo. Seguro, tengo muchas ganas de verlo terminado. No se descubrió ningún daño en los arbustos. El señor Anstruther inspeccionó con tenue interés el lugar de la rosaleda, donde todavía yacía el poste arrancado y el agujero que había ocupado seguía sin rellenar. Collins, al indagar, resultó estar mejor, pero bastante incapaz de acudir a su trabajo. Expresó, por boca de su esposa, la esperanza de no haber hecho nada malo al retirar esas cosas. La señora Collins añadió que había mucha gente habladora en Westfield, y que los de la bodega eran los peores. Parecían pensar todo de ellos por haber estado en la parroquia más tiempo que los demás. Pero en cuanto a lo que decían no se pudo averiguar más que habían molestado a Collins y que eran un montón de tonterías. Tras el almuerzo y un breve periodo de sueño, la señora Anstruther se instaló cómodamente en su silla para dibujar en el camino que llevaba a través de los arbustos a la puerta lateral del patio de la iglesia. Los árboles y los edificios estaban entre sus temas favoritos y aquí tenía buenos estudios de ambos. Trabajó duro y el dibujo se estaba convirtiendo en algo realmente agradable de contemplar para cuando las colinas boscosas del oeste habían apagado el sol. Aún así, habría perseverado, pero la luz cambiaba rápidamente y era obvio que los últimos retoques debían hacerse al día siguiente. Se levantó y se volvió hacia la casa, deteniéndose un momento para deleitarse con el límpido y verde cielo del oeste. Luego pasó entre los oscuros arbustos y, en un punto justo antes de que el camino desembocara en el césped, se detuvo una vez más y consideró el tranquilo paisaje vespertino, e hizo una nota mental de que aquella debía ser la torre de una de las iglesias de Dusin que se veía en la línea del cielo. Entonces, un pájaro, tal vez, crujió en el boy a su izquierda, y se volvió y se sobresaltó al ver lo que al principio creyó que era una máscara del 5 de noviembre asomando entre las ramas. Miró más de cerca. No era una máscara. Era una cara, grande, lisa y rosada. Recuerda las diminutas gotas de sudor que brotaban de su frente, recuerda que las mandíbulas estaban bien afeitadas y los ojos cerrados. Recuerda también, y con una precisión que le hace intolerable el pensamiento, como la boca estaba abierta y aparecía un solo diente debajo del labio superior. Mientras ella miraba, el rostro retrocedía en la oscuridad de los arbustos. Se puso al abrigo de la casa y cerró la puerta antes de desplomarse. El señor y la señora Anstruther llevaban una semana o más reclutando en Brighton antes de recibir una circular de la Sociedad de Arqueología de Essex y una pregunta sobre si poseían ciertos retratos históricos que se deseaba incluir en la próxima obra sobre retratos de Essex,
que se publicaría bajo los auspicios de la sociedad. La carta que acompañaba a la misma era del secretario y contenía el siguiente pasaje: estamos especialmente interesados en saber si poseen el original del grabado del que adjunto una fotografía. Representa a Sir Lord Jefe de Justicia bajo el reinado de Carlos II, quien, como sin duda saben, se retiró a Westfield después de su desgracia, y se supone que murió allí de remordimiento. Tal vez le interese saber que recientemente se ha encontrado una curiosa anotación en los registros, no de Westfield, sino de Priors Rusing, en la que se afirma que la parroquia estaba tan preocupada tras su muerte que el rector de Westfield convocó a los párrocos de todos los Rusings para que vinieran a despedirlo, cosa que hicieron. La entrada termina diciendo: la estaca está en un campo contiguo al cementerio de Westfield, en el lado oeste. Tal vez pueda informarnos si hay alguna tradición en este sentido en su parroquia. Los incidentes que recordaba la fotografía adjunta produjeron una fuerte conmoción en la señora Anstruther. Se decidió que debía pasar el invierno en el extranjero. El señor Anstruther, cuando fue a Westfield para hacer los arreglos necesarios, no dejó de contarle su historia al rector, un anciano caballero, que no mostró sorpresa. En realidad, me las arreglé para reconstruir por mí mismo lo que debe haber sucedido, en parte por las conversaciones de los ancianos y en parte por lo que vi en sus terrenos. Por supuesto que también hemos sufrido en cierta medida. Sí, al principio fue malo, como los búhos, como usted dice, y los hombres hablando a veces. Una noche fue en este jardín, y otras veces en varias casas de campo. Pero últimamente ha habido muy poco, creo que se extinguirá. No hay nada en nuestros registros, salvo la anotación del entierro y lo que durante mucho tiempo consideré el lema de la familia, pero la última vez que lo miré me di cuenta de que había sido añadido por una mano posterior y que tenía las iniciales de uno de nuestros rectores bastante tarde en el siglo XVII, hacia Augustine Crampton. Aquí está, como ves, quieta non moveré. Supongo. Bueno, es bastante difícil decir exactamente lo que supongo. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal, deja un me gusta, un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.